Podemos abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Malaquías capítulo 3. Vamos a seguir meditando, hermanos. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Ese es nuestro texto base. Esta es nuestra base, hermanos. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, esa palabra ángel a veces puede confundirnos, pero no se confundan, esa palabra ángel es mensajero, y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Ya vimos los consejos que el Señor nos da para que nosotros podamos estar en pie, ¿sí? Ya repasamos el día miércoles, entonces no nos vamos a demorar en eso. Entonces, si nosotros practicamos y añadimos a nuestra vida esos consejos que ya hemos visto, hermanos, nosotros no vamos a temer lo que viene por delante. Lo que viene, hermanos amados, ¿sí? Y dice que Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y viene la segunda, hermanos, o el verso 3, la otra parte. Viene y seguramente, hermanos, cuando alguien está viviendo todavía en la carne, cuando alguien está todavía en el descanso de la carne, en el deleite de la carne, su caminata no es una caminata definida, fiel, una caminata entregada al Señor. Lo que viene le va a causar pánico, tal vez le va a causar temor. Lo que dice ahí le va a causar miedo y va a decir, bueno, si tienes temor y te causa pánico, es porque necesitas definir tu vida. ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a hacer? Porque los tiempos son determinantes, hermanos, y el Señor dice que no sucederá nada sin que antes haya avisado a su pueblo, haya mostrado a través de sus siervos los profetas, haya tocado trompeta. Y el Señor le está hablando a Israel en un tiempo crítico, hermanos. Después de este libro, hermanos, en la historia de la iglesia, muchos se refieren a que se apagó la luz, la revelación, los profetas dejaron de aparecer, el Señor guardó silencio. Qué terrible, hermanos, si solamente en una decisión o en una circunstancia de nuestra vida, cuando el Señor no nos responde, no tenemos una respuesta clara, hermano. Si amamos el camino del Señor, su consejo, amamos su dirección, su guía, entonces ¿qué va a suceder? Nos angustiamos, nos desesperamos tal vez porque queremos oír la voz de Dios, hasta nosotros poder entender el corazón de Dios, cómo Él se mueve, cómo Él habla, cómo Él dirige a sus hijos, hermanos. Y entonces nosotros necesitamos, hermanos, definir nuestra vida, y por eso el Señor nos está hablando. ¿Sí? El Señor nos está hablando y le habló a Israel. Y el verso 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Sí? Porque limpiará a los hijos de Leví como se afina, como los afinará como oro y como plata. ¿Sí? Pero aquí hay algo muy, muy bonito, hermanos. Esa palabra sentarse habla de humildad. Esa palabra sentarse habla de paciencia. Son características del Señor, hermanos.
y dice que va a afinar la plata. Tiene que ver con lo que está diciendo arriba, hermanos, aunque el libro de Malaquías para mí es algo muy terrible, es muy lo que le está diciendo al pueblo de Israel. La condición del pueblo de Israel, hermanos, es muy pobre en cuanto a su relación con Dios. Han olvidado muchas cosas y vamos a ver, pero aquí dice: se sentará para afinar la plata. La plata quiere decir redención, o sea, a los redimidos. Y si habla de la tribu de los hijos de Leví. Pero recordémonos que el Señor no quiere y no ha querido solamente una tribu. Él quiere un pueblo entero. Es lo que le dijo a Israel: yo quiero un pueblo entero de reyes y sacerdotes. Y la iglesia por años, por décadas ha dicho: somos reyes y sacerdotes. Lamentablemente no todos son reyes, ni todos son sacerdotes, porque no caminan como sacerdotes, ni caminan como reyes, según el camino del Señor, no según lo que yo digo o el concepto. No, necesitamos, hermanos, ¿sí? Necesitamos. Hace tiempo leí una noticia, bueno, era parte de un documental de que la descendencia de los reyes de Inglaterra, desde muy pequeños ellos no pueden tener las costumbres, digamos, que todos los hombres de Inglaterra lo tienen. Ellos desde pequeños son instruidos, ellos aprenden desde pequeños a actuar, a comer, a pararse, a vestirse para lo que ellos van a hacer en el futuro. No empiezan a hacer cuando heredan un trono, ya empiezan a hacer desde mucho tiempo atrás. Tienen restricciones. Sí, hay lugares donde ellos nunca pueden ir. Hay emociones que ellos no pueden mostrar en público. Hay cosas que en la naturaleza de un hombre es muy normal, pero ellos no lo pueden hacer, no lo pueden mostrar. Sí, hermanos, y si por un reino terrenal están caminando o siendo instruidos de esa manera, hermanos, por la herencia que el Señor tiene para su pueblo, ¿será que vale la pena nosotros caminar de esa manera, hermanos? Sí, y vamos a ver, hermanos, cómo estaba caminando el pueblo. Y sí, aquí hace una diferencia o menciona dos cosas, hermanos: la tribu de Leví, o sea, los sacerdotes, los levitas, los que trabajaban en el templo, los que presentaban las ofrendas, y cómo venía el pueblo. Sí, y aquí dice que se sentará y los afinará a los hijos de Leví. Está hablando de los redimidos, hermanos, porque los redimidos no están caminando bien. O sea, Él quiere que seamos un tesoro, pero tiene también que ver con lo anterior, que nosotros, hermanos, debemos someternos al fuego consumidor. Él quiere fundirnos otra vez. Repito eso, hermanos, eso ha estado viniendo a mi mente otra vez y otra vez y otra vez. Y lo que Pablo dijo, Pablo estaba teniendo un ministerio muy floreciente, un impacto en la vida de los cristianos, a donde iban, hermanos, creyentes, judíos, gentiles, autoridades, querían escucharle a este hombre hablar, porque estaba causando impacto. Sí, y él dice: yo quiero asir, yo quiero tomar para lo cual yo he sido tomado por Dios. Dios me ha tomado a mí para que yo pueda alcanzar algo. Y él dice: todavía no lo he alcanzado, yo quiero alcanzarlo.
Y él sabía para que poder alcanzar lo total, lo alto, lo sublime, el plan perfecto de Dios para su vida, para su ministerio, él tenía que dejarse fundir otra vez. Cárceles, menosprecio, humillaciones, lo que sea, con tal de alcanzarlo. Dejarnos fundir otra vez, hermanos. Y el Señor va a fundir a ese sacerdocio, porque Él quiere que sea un sacerdocio perfecto, hermanos. Que sea un sacerdocio, hermanos, que transmite la vida de Cristo. Ese es el impacto. No motivación, no sensaciones ni emociones, sino la vida de Cristo, el Espíritu de Dios, haciendo una obra en el corazón de los oyentes, en el corazón de los cristianos, en el corazón del pueblo. Limpiará a los hijos de Leví. Sí, esa palabra limpiar quiere decir tener una luz brillante. O sea, darle el verdadero brillo a la ley, a los sacrificios, a los mandamientos, a las promesas. Nosotros las promesas de Dios los vemos como algo tenue, como algo lejano, porque pasamos pruebas, pasamos estos tiempos y le vemos tenue. No, pero esas promesas tienen brillo eterno, hermanos. Y el Señor quiere darle a esas promesas y quiere que nosotros lo veamos con ese brillo, con esa expectación, con esa alegría. Ah, Dios viene, sí viene, el Señor viene. Dios quiere limpiarte, así Dios quiere limpiarte. Eso es ver la promesa de Dios con un brillo, como algo tenue. Pero si yo digo, el Señor quiere limpiarme, voy a someterme a su fuego, a su luz. Él quiere darle ese brillo, hermanos. Amén. Ese brillo que le dieron los apóstoles, la iglesia primitiva, ese brillo que le dan los profetas, ese brillo de promesas que le dio David, Juan el Bautista, ese gozo y esa alegría. Hermanos amados, necesitamos, hermanos, ver con ese brillo, con esa expectación, hermano. Yo no sé cuándo nuestra actitud cambiará. Yo creo que una de las cosas es que cuando nosotros lo veamos, cuando nosotros miremos lo que el Señor quiere hacer, que Él quiere darle ese brillo, hermanos, nosotros vamos a brillar con el gozo del Espíritu de Dios y con la esperanza y la expectativa en cada día y en cada reunión en nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Lo vamos a ver, hermanos. Si no estamos apagados, esa luz es muy tenue, ese brillo es opaco. Sí, pero solo Dios brillando en tu corazón puede darte. Solo tú creyéndole y el Espíritu de Dios moviéndose, hermanos, puede darte ese brillo, esa alegría, ese gozo, hermanos. Esa palabra sentarse es una palabra que trae humildad, trae tiempo, va a dedicarnos tiempo. Yo les decía que algunos van a decir, uy, ¿por qué? Porque en sus corazones tienen muchas cosas que tienen que resolver, definir, tienen que limpiar, tienen que entregarle al Señor. Tienen muchas cosas cargadas en su vida que no les deja caminar. Y en la iglesia el pueblo dice amén, trae ofrendas, y ya vamos a ver lo que dice el libro de Malaquías. Trae ofrendas, quiere dar una ofrenda al Señor, pero no es una ofrenda agradable, tiene muchas cargas, tiene muchas cosas oscuras, tiene muchas cosas guardadas, resentimientos, tal vez pleitos, tal vez tiene tal vez peleas con los hermanos, con los familiares, peleas entre cónyuges, entre hermanos, tantas cosas cargadas que sí anhelas que el Señor te limpie, pero estás cargado y necesitamos depositarlos en las manos del Señor. Necesitamos acudir al fuego consumidor. Sí.
Necesitamos, hermanos, como en el tiempo de su primera venida, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los publicanos, que eran la fase representativa del pueblo, hermanos, tenían muchas cosas. Sí, los saduceos, los sumos sacerdotes no creían en la resurrección. Ese no era el único detalle en su vida, sino que ellos tenían su vida, lo conducían no tan estricta como los fariseos. Decían, nosotros no necesitamos ser tan estrictos en la ley, podemos darnos nuestras libertades, podemos satisfacer a nuestra carne en algunas áreas, porque ese no era el único. La historia lo dice, eran más liberales en cuanto a la ley. ¿Cómo está la iglesia, hermanos? ¿Cómo está la iglesia? No, han cambiado los tiempos. La ley ya ha perdido su brillo, su eficacia. La ley ya no es tan poderosa para cambiar. El mandamiento de Dios ya no es tan estricto, porque el tiempo ha cambiado. Dios no cambia, hermanos. Y el Señor lo dice en Malaquías: yo no he cambiado. Los que ustedes van cambiando son ustedes mismos. Su pensamiento. Yo no cambio, hermano. Yo no cambio, dice. El pensamiento del hombre es tremendo, hermanos. Sí. Si una persona repite una mentira muchas veces, la gente lo va a tomar como verdad. Es una clave del comunismo. ¿Sí sabían eso, hermanos? ¿Sí sabían que eso es una clave del comunismo? Repetir, el comunismo tiene mucha propaganda. Repite muchas mentiras hasta que el pueblo, el país lo toma como una verdad y lo repite. Después de un tiempo lo comienza a repetir como una verdad, aun cuando en su ser interior sabe que es una mentira. ¿Sí? Aunque sabe que es una mentira, hermanos. ¿Sí? Acerca de la pandemia, al principio se tenía poca información. Después los estudiosos científicos verdaderos comenzaron a sacar las causas, sacar lo verdadero. ¿Qué contienen las vacunas? ¿Cómo se puede combatir esa enfermedad? ¿Qué se puede hacer? Y uno de los puntos que la OMS y todos los que organizaron esta cosa decía es negar todo tratamiento efectivo que no vaya de acuerdo a nuestro protocolo. ¿Sí sabían eso, hermanos? Eso ya es público. Yo les estoy repitiendo cosas que ya salieron a la luz hace tiempo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Se repitió tantas veces que la gente lo cree una mentira como verdad. Así es el corazón del hombre, pero el Señor no cambia, hermanos. El Señor quiere traer luz. El Señor quiere traer luz, hermanos. Sí. La iglesia ha repetido muchas verdades. No importa cómo vienes a la iglesia, Dios te ama. En otras palabras, sigue viviendo igual. Dios te ama. No, Dios te ama porque somos pecadores. Sí, y no hay esperanza fuera de Cristo. Nadie puede darte una limpia conciencia. Hermanos, escuchen. Nadie puede darnos una limpia conciencia. Eso no tiene poder ningún hombre, ningún ser, solo Dios. Amén. Y el Señor se va a sentar, hermanos. Y si tú tienes esas cargas, debes ponerlo a los pies de la cruz del Señor y empezar a vivir el Evangelio de Cristo. No los conceptos de la iglesia actual, el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Por eso Pablo repite, Pablo apóstol de Jesucristo, según el Evangelio de Jesucristo. Amén. No tus conceptos, tú puedes creer lo que sea,
¿sí? Pero al final, ¿qué sucederá? Lo que está determinado por Dios. Amén. ¿Sí? Alguna vez les puse un ejemplo. Si tenemos un vaso de agua pura, y lo echo una gotita de veneno, solo una gota, ¿alguien quisiera pasar a tomarlo? Nadie, hermanos, porque sabe que hay veneno. Y si alguien ignora y dice, no, ese veneno a mí no me va a matar, ok, y lo toma, ¿cambiará eso el resultado final? No cambia, hermano. Así un cristiano o la iglesia se autoalimente, no, tal cosa, no, el final no cambia porque está establecido por Dios. Y por eso, hermanos, los que quieren caminar con el Señor este día va a ser un día glorioso, hermanos. Va a ser un día glorioso, porque el que camina con Dios, dice, el Señor se va a sentar, me va a dedicar tiempo a mí, como lo dedicó a sus apóstoles en su ministerio aquí sobre la tierra. Caminaron con Él, dice que los llamó para que estuviesen con Él. Y el que quiere ser limpio, y el que ha entregado su corazón al Señor y quiere ser santo y recto, transparente, honesto, va a decir, el Señor me va a dar tiempo a mí, el Señor se va a fijar en mí, y de lo que soy, Él va a hacer algo más precioso. Y esa palabra sentarse da la idea de que alguien viene a una casa, se sienta ahí, se queda hasta terminar lo que vino a hacer en ese lugar. Esa es la idea completa. El Señor se va a quedar ahí hasta que nosotros lleguemos a ser sacerdotes para Él. Él se va a asegurar que seamos. Pero una pregunta, ¿estás dispuesto a abrirle la puerta a Él para que se quede? ¿Estás dispuesto? Porque Él va a escudriñar la casa, Él va a vivir ahí. Esa es la idea, quedarse a vivir. Sí, y cuando alguien viene a quedarse en una casa, hermanos, sí, una semana, qué lindo, salimos a caminar, se sale a hacer esto, se sale a hacer aquello, pero ya todos tienen que volver a sus actividades. Todos tienen su función en la casa, y esa persona entonces va dándose cuenta y va sabiendo cómo es el funcionamiento de esa casa, qué hace cada uno, qué papel desenvuelve, qué función desempeña, cuál es su carácter, cuáles son sus preferencias, a qué hora sale, a qué hora entra, a qué hora come. Él se queda para ver esa casa y para limpiarla. Esa es la idea. Y el que ama al Señor va a decir, sí, Señor, ven, quédate en mi casa. Ven, Señor, es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Se sentará para afinar la plata. Y esa palabra otra vez, esa palabra es fundir. El fuego consumidor va a entrar a la casa y nos va a fundir. Porque nosotros nos vemos limpios, nosotros nos vemos bellos, hermosos, pero en nuestras entrañas, en nuestro ser, hermanos, todavía necesitamos que esos escondrijos de oscuridad sean llenos de su luz, y Él nos va a fundir. Sí, y algunos piensan, hermanos amados, algunos piensan en la prueba. El Señor nos va a mandar prueba tras prueba. Yo lo que he experimentado en mi vida, lo que puedo ver en mi vida, hermanos, si la prueba hace algo precioso en nuestro corazón, si pasamos según su voluntad. Pero saben que yo me he dado cuenta que el Señor hace algo más precioso cuando Él viene el fuego de su presencia desciende a mi corazón. Y he visto que algo más precioso hace cuando el fuego de su presencia desciende al corazón de los creyentes, de los que le aman. Hace una obra interior tan preciosa, hermanos.
que eso no depende de nosotros, solo depende si le dejamos entrar y le dejamos que Él obre libremente, si quebrantamos nuestro corazón, si oímos, si estamos dispuestos a levantarnos de ese fuego que está consumiendo nuestra vida, ardiendo y diciéndonos a nosotros mismos: yo quiero caminar con Él, yo quiero caminar con Él, yo quiero ser limpio, yo quiero amarle, yo quiero servirle. Él está aquí y siento lo que Él es, me está impartiendo lo que Él es y yo quiero servirle. ¿Cuántos han salido de un tiempo de oración así, de un tiempo de alabanza? A veces salimos del tiempo de prueba diciendo: gracias a Dios me mantuve firme, queriendo decir que tengo esa habilidad. No tenemos, sino es la gracia del Señor, hermanos. Amén. Eso está diciendo aquí, hermanos. Por eso Él quiere quedarse, hermano. No quiere solo pasar como un viento, sino quedarse. La plata, los redimidos, porque limpiará a los hijos de Leví. El sacerdocio, hermanos. Si el sacerdocio no es limpio, el pueblo, hermanos, sufre y se contamina. Hermanos amados, eso es lo que sucedía en la primera venida del Señor. Desde el sumo sacerdote, con razón Isaías profetizó: desde la cabeza hasta la punta de los pies hay hinchazón y podrida llaga. ¿Verdad, hermanos? ¿Sí han leído esa profecía? Entonces, hermanos amados, Él quiere darnos un nuevo corazón, una nueva vida. Él quiere fundirnos, hermanos. Él quiere darnos una oportunidad nueva. Los afinará como se afina el oro, dice. O sea, el sentido de aquí es que Él toma oro. Pastor, yo soy oro, yo tengo la naturaleza divina. Sí, en cierta medida. Entonces, como tienes cierta medida y eres oro en sus manos, te has dejado tratar, hasta ahora has dejado que Dios trate en tu vida, y eres oro en sus manos. Él va a tomar ese oro y lo va a hacer más limpio, más puro, más preciso. Apocalipsis dice que el oro puro, ¿cómo es el oro puro? ¿Cómo dice Apocalipsis que es el oro puro? Es transparente. Es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Léanlo, hermanos. Ahí aparece el oro puro. Hermanos preciosos, entonces va a tomar a esos hijos y los va a fundir, hermanos. ¿Qué será aquel que ha caminado ignorando la ley del Señor, hermanos? Sí, a veces uno en algún lugar o en algún lado oye una prédica y dice: ¿qué está diciendo? Eso no habla la Biblia. Hace poco yo hablaba con alguien y decía: la Biblia dice tal cosa. Yo decía: no dice esa la Biblia. Sí dice la Biblia. No dice la Biblia. Yo también he leído la Biblia. Sí, pero no dice la Biblia. Yo por lo menos trato de leer una vez al año toda la Biblia, aunque lo leo más. Pero no, eso dice la Biblia. Y el que no sabe dice amén: cuídate que te cuidaré. ¿Verdad? Eso dice la Biblia, ¿verdad? No. Límpiate que te limpiaré. No dice eso. ¿Están seguros? Entonces, hermanos, el Señor va a tomar eso y va a limpiar. Vayamos a Malaquías capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Sí, el rostro de Dios está en contra de Israel, hermanos. Sí, su rostro se ha vuelto y aquí comienza a decir las razones, hermanos amados. Pensemos un momento, hermanos. ¿Tú quisieras que el rostro de Dios esté en contra de ti? Dios te dé las espaldas. Qué terrible, hermanos, ¿verdad? Qué terrible.
Seguramente cuando David pecó, hermanos, cayó con Betsabé y él no declaró y guardó su pecado, seguramente Dios le dio las espaldas en ese tiempo, cayó, no le respondía. Seguramente tal vez él entraba delante del arca o tal vez no entraba porque sabía que iba a caer muerto. ¿Sí? Entonces, hermanos, y él vio las consecuencias terribles, hermanos, de no ver la presencia de Dios. ¿Quieres ver las consecuencias terribles de eso, hermanos? Contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Una de las primeras cosas, hermanos, que entra en el corazón del hombre, cuando el hombre empieza a alejarse de Dios, ¿saben cuál es? El orgullo, la insolencia. Señor, ¿en qué nos amaste? Qué dolor para un padre, ¿verdad? Cuando, papá, dame un par de zapatos, ya no tengo, no me has dado zapatos. Y el papá en su mente dice, pero si hace 3 meses le compro un par de zapatos. ¿Les ha pasado eso, hermano? ¿Verdad? A los hijos les ha pasado. Seamos humildes. Los hijos necesitan ser humildes. Sí, y el Señor dice, ¿en qué nos has amado? Perdón, el pueblo dice, ¿en qué nos has amado? Y está ahí la respuesta. Les prefería Jacob en lugar de Esaú. Sigamos. Verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Aquí está otra clave para permanecer en pie, hermanos. El libro de Malaquías nos está diciendo qué es lo que el pueblo hacía, pero viendo la otra cara de la moneda, nos está dando claves para permanecer en pie en el día de su venida, en el tiempo de su visitación. Sí, yo os he amado. Y el Señor, cuando el Señor nos dice, yo te amo, hijo. Sí, a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Será que me amas? ¿Será que Dios sí me ama? Dios nos ama con amor eterno. Otra de las cosas que dice, el hijo honra al padre. Sí, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Qué nos está diciendo? Honra. ¿Qué? Esa palabra honra, ¿qué quiere decir? Dale peso, dale el valor, darle el valor justo, hermanos. Sí. ¿Qué honra le damos al Señor? Algunos le dan la honra de estarle pidiendo que el Señor les dé y les dé. Señor, dame salud, Señor, dame comida, Señor, dame vivienda, Señor, dame esto, Señor. Eso es honra. Si tu hijo se acerca y siempre está, dame esto, dame aquello, y no te acerca y te dice, papá, mamá, te amo. Papá, mamá, ¿en qué quieres que te ayude? Le das una orden y obedece. ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Entonces honrémosle al Hijo, honremos al Padre, honrémosle al Señor. Señor, gracias por amarme. Señor, gracias por darnos. No merecemos lo que nos das. Gracias por darnos, Señor.
Yo quiero esforzarme en obedecerte, en amarte, en buscarte, en darte mis palabras. Yo te amo, Señor. Si yo no estoy en comunión contigo un día, Señor, siento tristeza en mi corazón. ¿Será que eso abre el corazón de Dios? ¿Sí? ¿Será que hace cuando las mamitas tal vez no tienen algún ingrediente, alguna cosa en la casa? ¿Será que abren su corazón y dicen, Señor, gracias porque tú nos das en abundancia? O los papás, o dice, Señor, ¿qué pasó? Esta semana no tengo. Señor, gracias. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? El temor reverente de caminar en sus mandamientos, en obediencia. Y no solo en eso, sino en sus promesas. Y vamos a ver, dice Jehová de los ejércitos, ¿y a quién le está hablando? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dice que el Señor va a hablar en contra de Israel y empieza a hablar de los sacerdotes, del pueblo. No le da honra. ¿Pero por qué? Sacerdotes, dice, menospreciáis mi nombre. Y decir en que hemos menospreciado tu nombre. Esa palabra menosprecio quiere decir darle un menor valor. ¿Sí? Darle un menor valor, no darle el valor que se merece, el valor alto. Sí. Si tú vas, suponiendo que tienes una necesidad extrema, no, solo voy a poner un caso extremo, creo que nadie lo haría, por eso voy a poner eso. Pero si tú estuvieras pasando una necesidad grande, ¿sí? Y necesitas algo de dinero para dar de comer a la familia, irías a un lugar a dejar tu anillo de matrimonio y decir, mira, este es de oro, yo voy y digo, ahí voy a dejar unos días. Tal vez la esposa va a decir, ¿cómo? No, entonces eso no hay que hacerlo y no lo hagan. Y voy a dejar el anillo, y la persona que tome el anillo, mire el anillo, lo ve y dice, ah, sí, este anillo yo le puedo dar $10. ¿Dejarías tu anillo ahí? ¿Dejarías tu anillo de bodas? ¿Dejarías tu anillo de matrimonio por $10? Eso es darle. Si alguien dice, sí, está bien, deme $10. ¿Qué quiere decir eso? Menosprecia el valor, no solo físico, sino emocional, sentimental, el valor de honra. Yo sentiría como que no le estoy dando honra a mi esposa. $10. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo. No le das el peso, el valor a mi nombre. Y el pueblo mira y también menosprecia el valor del nombre del Señor. ¿Sí? ¿En qué dice el Señor? Y dice, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Y el Señor les responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, contaminado. ¿Verdad? Los sacerdotes cada 8 días, cada sábado, cada día de reposo, tenían que preparar un nuevo pan, ¿sí? Y llevarlo al lugar santo. Y el pan que estaba ahí debían comérselo. ¿Sí? ¿Qué es el pan, hermanos? ¿Qué es el pan? La palabra de Dios. Estás dando pan contaminado. ¿Sí? Estás dando pan contaminado. Pastor, ¿puedo venir a la iglesia con una minifalda? Sí, está bien, con tal que llegues a tiempo. ¿Qué sucede ahí? Vas a mostrar la desnudez. Contaminado.
¿verdad? Sí. No importa lo que tú le ofrezcas al Señor, lo que mira tu corazón. Y la iglesia se contradice. Sí. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Y si no hay una intervención divina, el corazón no cambia. ¿Sí? El corazón no cambia, hermanos. No cambia el corazón del hombre, no cambia tu corazón, no cambia mi corazón. En que ofrecéis en mi altar pan inmundo, o sea, preparado de una manera desprolija, descuidada, sin importar. Pastor, cualquier música cristiana es buena para cantarle al Señor. Y el sacerdote, ¿qué dice? Sí, no importa lo que le cantes, con tal que te eleves al Señor. No, pan contaminado. Pastor, ¿puedo venir vestido como quiera a la iglesia, con zapatillas, con sandalias? Hay iglesias que van así, hermanos. No, preséntate al Señor agradable por dentro y por fuera, ¿verdad, hermanos? Sí. Y lo que ustedes puedan oír, hermanos, lo que ustedes puedan oír. Hay mucho pan contaminado, hermanos, y eso es menospreciar el nombre del Señor. Sí. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. No darle el precio correcto. ¿Sí? No darle la mesa de Jehová. ¿Qué es la mesa de Jehová, hermano? Acercarnos a Él. El Señor participó de la Pascua, de la cena de la Pascua con sus discípulos. Y el Señor le dijo: vayan y preparen la Pascua como estaba ordenado. ¿Sí? ¿Cómo te acercas, hermano? El Señor quiere servirnos hoy su pan, su palabra, su instrucción. ¿Cómo nos acercamos, hermano? ¿Cómo está tu corazón? Hubo uno que se acercó de la manera incorrecta, Judas, porque amaba el dinero. Decía: hermano, yo soy pobre. No es cuestión, el pobre no es cuestión de cuánto dinero tienes. La pobreza es una actitud en tu corazón. ¿Sí? Hay hermanos que en esta iglesia no ayudan. Hay hermanos que yo pido ayuda y no me ayudan. ¿Cómo te acercas a la mesa del Señor? ¿Cómo nos acercamos, hermanos? ¿Y ahora qué irá a enseñar el pastor? Eso ya escuchamos hace cuánto tiempo. Eso no es para mí. Justo la persona que tenía que escuchar no ha venido. ¿Cómo nos acercamos a la mesa del Señor? Yo creo que, como aquí está hablando de la ley del Señor, los sacerdotes, hermanos, a mí me da la idea que los sacerdotes no estaban comiendo el pan de la mesa. La orden del Señor es que ellos debían acercarse a la mesa, retirar el pan, poner el nuevo pan y comer ese pan. Hermanos, perdonen esta expresión, muchos sacerdotes están predicando de su propia imaginación, lo que les sale del estómago, sin una base bíblica, sin verdades, sin cimiento, sin la roca, no solamente en el conocimiento, sino en su vida. La roca no es su base. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La roca no es mi base. Por intereses propios. Pablo lo dice. Unos predican a Cristo por contienda
Unos predican por diferentes razones, por necesidad, porque deja buenos réditos, porque esto, porque aquello. Hermanos amados, los sacerdotes no estaban, hermanos, no estaban comiendo el pan. ¿Qué es comer el pan, hermanos? Predicar, estudiar no es solo cuando uno se sienta a estudiar. Sí, uno puede pasar 6 horas sentado y levantarse sin haber entendido nada. Uno puede sentarse y en 10 minutos viene la luz del Señor. Yo a veces menciono esto porque yo tengo esa costumbre. Yo estoy estudiando un verso, otro verso, leo esto, leo aquello. Pero cuando la luz del Señor llega, hermanos, yo me levanto, salto de mi asiento y me voy a meditar. Yo no estoy estudiando solo cuando estoy sentado en el escritorio. Leo. Y a veces necesito dejar de leer para alcanzar a entender lo que el Señor me está mostrando. Sí. Estoy caminando, estoy haciendo algo, meditando, pensando. Ayer, yo estos días he leído más de estas escrituras. Ayer nos invitaron a una boda y yo estaba en la boda, pero mi pensamiento también estaba meditando en lo que el Señor quiere hablarnos. La predicación no es sentarse a estudiar nada más. La predicación es vivir lo que el Señor en lo que Él nos está dando luz. Amén. ¿Cuántas veces la Biblia dice que el Señor subió a orar y oró toda la noche y al siguiente día bajó y le dijo a sus discípulos, vamos, y fue a predicar por las aldeas, fue a sanar enfermos? ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la vida, hermanos amados. El sacerdocio no se estaba sentando, no se estaba tomando tiempo para comer el pan, no se estaba dando tiempo para degustar el pan. El Señor dijo, yo soy el pan de vida. No se estaba dando tiempo para vivir como Él estaba viviendo. ¿Te das tiempo para vivir como Él? ¿Te das tiempo para meditar en lo que oyes? ¿Te das tiempo para alimentar tu alma? Te estás dando tiempo, hermano, porque el pan, no solo estaba el pan, sobre el pan había que poner incienso, ¿verdad? ¿Y qué es el incienso? Según la Biblia, no según yo. ¿Qué es el incienso? La oración. Gracias, Señor. Sigamos avanzando. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, el lugar santo. Del lugar santo pasamos al atrio. A veces le damos más valor al atrio que al lugar santo. Los panes estaban en el lugar santo, hermanos. Amén. ¿Qué te va a alimentar? ¿Qué te va a hacer fuerte a ti? El pan. El holocausto se va a consumir. El pan te va a alimentar. Pero ese pan está en el lugar santo. Una comunión más profunda con Dios. No vas a alcanzar pan si no entras a una relación profunda con el Señor. Puedes oír hoy. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos pasan por una panadería y anuncian pan y saben que es una buena panadería? Y justo están horneando el pan y pasan, qué rico pan, delicioso pan, se huele rico ese pan, ¿verdad? Pero tú no vas a probar realmente cómo está el pan hasta que entres, pagues un precio y te lleves a la boca. Tú no vas a probar el pan hasta que tú entres a una comunión con Dios más profunda.
¿sí? Y pagues un precio, rodillas, oración, clamor, dejar tus pensamientos y conceptos de lado y dejar que Dios te muestre y te alimente. ¿Sí? Los sacerdotes ahora muchas veces están muy ocupados, corre para aquí, corre para allá, vamos a orar por aquí, vamos a orar por allá, vamos acá, vamos, y llegan al altar sin pan en su boca, porque hay que pagar un precio, hermanos, hay que arrodillarse y buscar al Señor. Pero ahora habla de las ofrendas. Hermanos amados, lo que más le duele al pueblo, ¿saben qué es? Las ofrendas. Porque el pan dice, voy a comer el pan. Como les decía, pasamos por la panadería. Así podemos pasar por la iglesia, hermanos. Como pasas por una panadería, puedes pasar por la iglesia. Qué rico estaba el pan. Si el Señor nos visitó, sentí que Dios nos visitó. Oí que el Señor estaba hablando verdades, pero no las comí porque no pagué un precio. La actitud, sí, el corazón abierto, el esfuerzo, la gratitud al Señor. Amén. Y si oímos verdades, tenemos que pagar un precio, hermanos. Amén, hermanos. Sí. O sea, el sacerdocio, porque ofrecéis, dice, y aquí, o sea, eso era parte del sacerdocio, preparar el pan y comer, eso no le tocaba al pueblo, eso en la ley, eso le tocaba al sacerdocio, ¿sí? Y más adelante también dice, porque el pueblo buscará del sacerdote la ley, y entonces el sacerdote tiene que enseñar al pueblo. ¿Y el pueblo qué hace? ¿Qué debe hacer el pueblo? Hermanos, obedecer en teoría, en la práctica, pocos lo hacen. Tienen que obedecer, hermanos. Sigamos. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿sí? No es malo, lo cojo o el enfermo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dos cosas, hermanos, que está hablando aquí. La primera, ellos debían presentar 2 veces al día el sacrificio por la mañana y el sacrificio por la tarde. Y los animales, el cordero de la mañana y el cordero de la tarde debía ser escogido, lo mejor, ¿verdad? La otra cosa es que cuando el pueblo traía un sacrificio, una ofrenda al altar, ¿cuál era la obligación del sacerdote, hermanos? Escudriñarlo, esa es la palabra más correcta que usa la Biblia. Escudriñar la ofrenda. Habían sacerdotes, habían levitas que estaban encargados de escudriñar. Primero, el primer paso era que aquel que disponía en su corazón llevar una ofrenda para el Señor, desde ahí empezaba, hermanos. Ese hombre o esa mujer debía escoger lo mejor de los rebaños, apartarlo y ver que no haya defecto en él. Y cuando esa persona ese israelita estaba seguro que no había defecto, entonces lo llevaba ante el sacerdote. ¿Sí? Y cuando llegaba ante el sacerdote
Los que estaban ahí para escudriñar las ofrendas, escudriñaban al animal y si había defecto, lo devolvían. No puedes presentar esta ofrenda. ¿Sí? ¿Qué aprendemos, hermanos? Primero, domingo, tenemos que ir a la iglesia. Ok, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál ha sido mi caminar? ¿Hay defecto en él o me he regocijado en el Señor? Ay, me quedaría durmiendo una horita más, pero hay que ir a la iglesia. Ofrecer, hermanos. Y vamos a seguir viéndolo despacio, hermanos. Déjenme unos minutos más, pero hermanos amados, ¿cuál es tu actitud? ¿Hay defecto en mi actitud? ¿Hay defecto en mi pensamiento? Si el hijo dice, ay, por mi mamá, por mi papá voy a la iglesia, hay un defecto. No hay una actitud correcta. Sí. Si papá o mamá dice, no, es que el pastor se ha de dar cuenta que no he ido, hay un defecto, hay una actitud incorrecta, porque tienes que darle brillo, valor a su nombre. Voy allá porque quiero encontrarme con el Señor, quiero oír su voz, quiero estar con mis hermanos buscando su nombre. Voy a hacer lo que es más importante hacer, estar en la casa del Señor, no solo físicamente, sino espiritualmente. Amén. Hasta ahí todo bien. Lo que les voy a decir tal vez no les guste, pero solo en aquellos tiempos, tal vez una oveja, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto costaría una oveja, hermana Nelicita? ¿Perdón? $100 cuesta una oveja. El oferente tenía que traer, hermanos amados, escúchenlo. Y esto no es lo que yo digo, lo que dice las Escrituras. ¿Sí? Podía traer un buey, podía traer una oveja, o podía traer palominos, dependiendo qué ofrenda iba a dar, qué iba a hacer. ¿Sí? ¿Qué significaba eso para aquel que llegaba al templo a presentar una ofrenda? ¿Qué implicaba? ¿Qué implicaba, hermanos, llevar una oveja? Dinero. Era su riqueza. Y el Señor le dice, conforme a lo que cada uno tiene, como el Señor le ha dado. ¿Se acuerdan de Nabal? Sí, dice que era un hombre que tenía mucho ganado. Si ese hombre traía 2 palominos delante del sacerdote, ¿qué hubiera sucedido? Por eso era su nombre, Nabal. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué es Nabal? En la Biblia está, hermanos, lean. ¿Sí? Cuando David iba a destruir la casa de este hombre. Hermanos amados, entonces significaba un precio, hermanos. Por eso la ley dice, no te acercarás a mi casa con las manos vacías. Señor, ya di mis diezmos. Todavía no hablamos de diezmos y ofrendas, estamos hablando de ofrendas. Sí, hermanos, en serio, ¿no creen? ¿Te acuerdan que dice que el ángel le dijo a Zacarías que iba a hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia, ¿verdad?
¿Se acuerdan qué quería decir esa palabra rebelde? No era que decía que yo no voy a la iglesia, no quiero ir a esa iglesia, yo no, porque me quedo, yo quiero ir a hacer otra cosa. Ese es un rebelde para nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí? ¿Cuál es el rebelde según esta parte de la escritura? El que no se ha dejado persuadir. Y hay muchos que no se persuaden, hermanos. Dicen, no, será. Ya está. No, hermano. Solo piensen, hermanos, en el tiempo que fue escrito Malaquías. Pastor, pero ahora es espiritual todo. No, hermanos. No, hermano. Implicaba un precio. Y si esa persona no tenía un animal limpio, un animal sin defecto, tenía que comprarlo. Tenía que pagar un precio y traerlo al altar. No nos conformemos, hermano. Hermano, ya di mi diezmo y mi ofrenda del mes. Esa es mi obligación, sí, pero si quieres ir un poco más allá, dale al Señor más allá. Esa es una ley de la vida espiritual, hermanos. Y no les digo para que ustedes lo hagan, les digo porque nosotros lo hacemos. Pobres, dar algo, ¿sí? Mejor no entrar en detalles, hermanos. Pero se lo hace y es una bendición, hermanos. Que hermano, usted no tiene necesidades económicas. Ay, hermanos. Muchas veces tengo que cubrir las necesidades de mi casa y las necesidades de la iglesia, porque el fondo de pobres está sumamente pobre. Y no se diga otras cosas. Hermanos amados, eso era, hermanos. Hermanos, ningún israelita que se consideraba piadoso entraba por las puertas del templo sin llevar algo en las manos. Podían llevar una ofrenda para la leña, podían llevar una ofrenda para el aceite, podían llevar una ofrenda para el vino. Por eso dice, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está viendo que los ricos echaban, dice, ahí de lo que les sobraba. ¿Se acuerdan? Esa historia es famosa, ¿sí? Esa historia es famosa, hermanos. No, y nosotros decimos, pastor, ya deposité mi ofrenda del mes. Pero esa parte, a la entrada del templo, eso se llamaban trompetas. Dicen que era en forma de trompetas. No sé realmente cómo era la forma, nadie ha podido describir cómo era la forma, solo mencionan eso. Pero eran unas cajas grandes, no era un alfolí chiquito, ¿sí? Sí, tal vez vamos a poner un alfolí de acuerdo a la cantidad de sobres, porque ese alfolí está muy grandote. Vamos a poner un más pequeño. Si crece, hacemos un más grande, y si crece, hacemos una caja. Pero esas trompetas eran unas cajas grandes, donde ahí depositaban los que iban pasando, depositaban. Pero esas no eran las ofrendas para el altar. La ofrenda para el altar era muy aparte. Eso era muy diferente, eso era aparte. Pero cada israelita piadoso, hermanos, la viuda pobre no era un caso excepcional, porque todo hombre y toda mujer de Israel consideraba un privilegio llegar a la casa del Señor y dar una ofrenda para cualquiera de esas cosas, muy aparte del sacrificio que llevaba para el altar del holocausto. ¿Será casualidad que es un pueblo, aunque está todavía muy lejos del Señor, es un pueblo que ha sido bendecido por Dios?
Ah, ¿será casualidad, hermanos? Ya hemos de hablar de nuestra condición espiritual. Dios te ha bendecido esta semana, hermanos. ¿A cuántos Dios les ha bendecido, hermanos? Levanten su mano. Les ha dado comida, abrigo, vivienda. ¿A cuántos les ha dado, hermanos? ¿Y por qué vienen tristes a la casa del Señor? ¿Por qué vienen tristes? Ah, ¿por qué me ofreces lo cojo, lo ciego? ¿Por qué no das gloria al nombre del Señor? Si te ha dado, si has comido, si te has vestido, si tienes trabajo, ¿por qué vienes triste a la casa del Señor? ¿Por qué ofreces lo cojo? Ay, hermano, ahí vengo. Los ciegos, Señor, ¿será que me amas? Señor, no veo. Señor, no veo tu voluntad. Señor, no veo. Lo cojo, lo ciego. ¿Cuál es la actitud correcta para dar la ofrenda correcta al Señor, hermano? ¿Cuántas veces necesitamos persuadirles, hermanos? Hermanos, un predicador no es un motivador. Si saben, si entendemos la diferencia, ¿verdad? Pensamiento positivo, actitud positiva. Haz esto y aquello y vas a ver. Si hay predicadores que se dicen ser predicadores, pero son motivadores, no son predicadores. Un predicador toca la trompeta, hace oír la voz de Dios. Publica la verdad. ¿Verdad, hermanos? Entonces, hermanos, ¿cuántas veces tenemos que persuadirles a que vengan contentos y le den una oración fervorosa? ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién va a estar ferviente? ¿Y quién va a estar en pie? ¿Y quién va a estar ferviente en el tiempo de su venida? Simeón, que buscaba, y el Señor le dijo que él no iba a morir hasta ver al Salvador. Sí, y se alegró y publicó las verdades del Señor. Hermanos amados, es una actitud. No sé, hermanos, de dónde aprendimos nosotros a tener, o la mayoría del pueblo tenemos que persuadirles. La reverencia piensan que es venir calladito y no. El Salmo lo dice, que en la presencia del Señor, ¿qué hay? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En el término riobambeño, ¿qué quiere decir? Plenitud de gozo. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir plenitud de gozo? Hermano, quiere decir que nos paramos ahí, cantamos unos cantos pero no quiere decir en el término ni de Riobamba, ni de Ecuador, ni de Estados Unidos, en el término bíblico, plenitud de gozo, llenura de gozo. Otra vez tenemos que persuadirlos de esto, hermanos. Por eso, hermanos, el Señor está mandando estas verdades. Por eso el Señor, porque Él no quiere que nos perdamos su visitación. Él no quiere que nos perdamos la visitación del Espíritu y poder de Elías. Pero pocos tienen esa actitud. Eso es lo triste. Y el que tiene esa actitud, hermanos, seguramente será partícipe. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Qué les agobia, hermanos? Es tanto el agobio para no tener esa plenitud. Si el Señor nos visita, hermanos, ¿no será que debemos darle honra a su nombre? Sí, Señor, pero es que Señor, aquí mira, no he tenido algunas cositas. Es que Señor, le estamos diciendo, Señor, no me has dado lo suficiente. Lo que tú me das no me alcanza. Lo que tú me das, Señor, no.
Y tal vez el Señor está diciendo, no te doy más porque no eres agradecido, porque no muestras. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Entonces, hermanos, miremos de un lado, hermanos, y del otro lado de la moneda el Señor va a decir, te voy a dar porque eres un corazón agradecido. ¿Sí? ¿Lo creen, hermanos? ¿Mentalmente o en el corazón? ¿Mentalmente o en el corazón? Ahorita todo lo creemos mentalmente, si no lo hemos estado practicando. Cuando lo hacemos, cuando pagamos un precio, cuando venimos con una ofrenda en nuestras manos y en nuestro corazón, cuando oramos fervientemente, cuando cantamos con alegría, ya no es mental, empieza a ser una convicción en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando lo practicamos diariamente, entonces llega a ser una convicción en nuestras vidas. A veces yo tomo este ejemplo, hermano. Pregunto, ¿te gusta el fútbol o lo practicas? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. El que practica el fútbol, o sea, me refiero a que lo hace por obligación o porque tal vez le queda tiempo, va a su entrenamiento, termina el entrenamiento y deja la pelota a un lado, o la raqueta o lo que sea. Pero el que le gusta el fútbol es una expresión. El balón le pone de almohada, a todo lado anda a llevar un balón, está pateando por ahí un rato que tiene tiempo, lo lleva, tiene recreo, sale a patear, a dominar, aunque sea está solito por ahí pateando contra la pared, está dominando con la cabeza, está con las manos, todo el tiempo, a ese le gusta el fútbol. El que practica 2 horas de práctica se olvidó del balón, partido de fútbol se olvidó del balón, pero al que le gusta, ¿te gusta ser cristiano? Todo el tiempo. ¿O practicas a ser cristiano cuando vienes a la iglesia? 2 horas. Y cuando ya se pasa de las 2 horas, ya estás viendo el reloj. ¿Te gusta? ¿Te gusta ser cristiano? ¿Amas ser cristiano? ¿Estás meditando en su palabra? Vas por la calle cantando alabanzas, no solo en el corazón, sino en la boca. Silbas alabanzas cuando estás esperando la fila en el banco. ¿Te gusta ser cristiano? Eso es lo que Él quiere, el Señor, un pueblo preparado. ¿Por qué, hermanos? Al jefe, ¿qué le gusta al jefe? Mientras más trabajadores están a su cargo, más autoridad y poder. El Señor no es así, hermanos. Mientras más hijos tengan su gloria, Él está dándoles más abundantemente. Mientras más entremos a su presencia,
Él está pensando en la siguiente bendición que quiere darnos. ¿Sí me explico, hermanos? Es una manera humana de expresar lo que en el corazón de Dios hay, que hay mucho más. Nos persuadimos de eso, hermanos. Pensemos, hermanos, que el Señor nos dé la gracia. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Seguiremos hablando de este libro. Parece terrible, pero si le vemos en cómo le ve el Señor y lo que hay en su corazón, es precioso, hermanos. Es precioso.